Dice, contaré hasta 10 y si te busco no me ves, sé que estás en la cocina. Hola, Soraya. Hola, buenas tardes. Los que somos madres hemos pasado momentos tan únicos con nuestros hijos, tan irrepetibles. He vivido un momento muy especial como madre, porque nunca había tenido en estos 3 años la oportunidad de estar tanto tiempo con mi hija y con mi pareja juntos. Pero ha habido un momento también de mirarse al espejo uno mismo, también muy interesante, para enfatizar un poco en la evolución de uno, dónde quiere ir, quién es realmente uno. A mí me ha hecho conectarme mucho con este hábitat, con este planeta donde vivimos. Mira, yo creo que la pregunta de Pera Jugante va un poco en esa línea, ¿verdad, Pera? Tu nuevo disco, ¿no? Es un disco que nace con una idea orgánica. Mira, mola mucho la verdad, porque es un disco que se puede plantar y de él puedes ver nacer una planta y además es hecho orgánico, ¿no? La sorpresa es esta. Esta lámina central que veis aquí está hecha de algodón y semillas que en contacto con la tierra y con agua pues crece una planta. Es un álbum 100% reciclado, no tenemos plásticos en el envase, no va envuelto en plásticos, se está quedando obsoleto el CD y sabemos lo altamente contaminante que es los gases que emite el plástico. Lo que sí sé es que la industria musical tiene que dar un paso adelante. Y si la luna no se ve, te la pinto en la pared. ¿Cómo crees que será la nueva normalidad en el mundo musical? Ahora en tu casa, a través de las plataformas digitales, no solamente vas a consumir lo que son las series, a partir de ahora también vas a poder ver conciertos en tu casa. La persona que siga ese concierto podrá estar ahí, podrá escribir mensajes, podrá comunicarse con todo el equipo de realización. Hay miles de posibilidades. Sí, la de cosas que estamos aprendiendo hoy, es ya cómo consumir la cultura, pero en el futuro, lo que nos está contando. ¿Prestas mucha atención a por ejemplo, las críticas que puedes recibir en redes sociales? Sí, por supuesto. Yo creo que es necesario que uno sepa, ¿no?, lo que dice la gente, pero sin pasarme. Llega un momento que digo, ya. Yo en ese sentido te quería proponer, si te apetece, un pequeño juego. Si te parece, te voy a leer 4 frases que has dicho tú. 4 no, realmente van a ser 3 que sí has dicho tú y vas a tener que detectar cuál es la que nos hemos inventado. Vale. La primera es: no me gustaría ser profesora de Operación Triunfo. La segunda: bloqueo a la mitad de los usuarios que me agregan a las redes sociales. Vamos por la tercera, te veo ahí dudando, ¿eh? España nunca podrá ganar Eurovisión. En el concurso está todo bastante decidido de antemano. Y finalmente, cuando subes al escenario te conviertes en un personaje, en un espectáculo. 3 de estas las has dicho. Una me la he inventado. Sí. Ok. La primera es verdad, no sería profesora de OT. La última también es mía. Vale, yo diría que la que os habéis inventado es la segunda, la de bloqueo. La de bloqueo. Pues te tengo que decir que la respuesta es... incorrecta. ¿En serio? ¿En serio, Xavi? De verdad. La que nunca he dicho y que me he inventado yo, porque es una opinión personal, es que España nunca podrá ganar Eurovisión porque el concurso está bastante amañado. Se me ha visto el primer un poco. Pero pensaba que la había dicho. Quizás probablemente no la he dicho con esas palabras, pero yo siempre he pensado que en Eurovisión siempre hay favoritos. La mayor lección que yo aprendí de Eurovisión fue aprender a decir no. Yo a partir de aquel momento volví y dije, a partir de ahora no vuelvo a dejar mi proyecto en manos de nadie. Y a partir de ahora, si algo no me gusta, no lo acepto. Así es que por eso hay una antes y un después de aquel momento. Sí. Pero como artista que he tenido la oportunidad de representar a España, no hay promoción, te lo digo, más fuerte que la de Eurovisión. La experiencia es brutal. A mí me ha merecido la pena, a pesar de muchas cosas. Quedar la penúltima para mí me hizo sentirme como que había perdido una batalla, pero sabes que con el tiempo me he dado cuenta que yo aprendí la lección más importante que yo necesitaba para mi carrera, que era coger las riendas de mi carrera. A mí me reforzó muchísimo en mis posiciones como
como cantante, como artista y como persona. Es su luz, tu luz. Me encanta estar rodeada del futuro del periodismo de España, porque se ve, os he pasado así las fotos, os estoy viendo a todos, os veo, y se ve con ojos ilusionantes. Sí. Y me encanta porque al final, bueno, son mis compañeros, vais a ser mis compañeros de profesión y nos vamos a ver en el camino, espero que sí, seguro y pronto. Así que muchas gracias. Adiós. A vosotros. Gracias. Un beso a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Soraya, un beso.